Hoy, en el coloquio de los profes, hablaremos de educación a distancia. Nuestros invitados es José Largo y Giovanni Cruz. Bienvenidos, muchachos. La primera pregunta es para nuestro compañero José Largo. Nosotros queremos saber, José, ¿en qué año nace la educación a distancia y cuál fue su propósito? ¿O cuál fue en sí su propósito? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias David por la pregunta. Les decía antes de empezar pues que estos temas son muy interesantes, ¿cierto? Bueno, lo que podemos decir es que la educación a distancia parte de unas dinámicas tecnológicas que cuenta el mundo más avanzado, ¿cierto? El desarrollo de la técnica y la tecnología impulsa unas nuevas metodologías en la educación, ¿sí? Eh, Empieza una serie de innovaciones que tiene el mundo moderno, ¿sí? Eh, y digamos que el desarrollo en Colombia pues ha venido precedido de programas principalmente tecnológicos y técnicos, ¿sí? Podemos hablar que incluso la Alianza para el Progreso es la que, digamos que se desarrolla ese modelo educativo en Colombia, ¿sí? Y aparece, pues, porque se necesita para el desarrollo del campo, para el desarrollo de la parte agrícola, y de alguna manera esos primeros elementos hacen que de la mano con la llegada del computador, con la llegada del internet, se desarrollen esas nuevas dinámicas en el mundo globalizado, ¿sí? Digamos que podemos decir que la educación a distancia como paradigma surge hace muy poco, ¿sí? Hace aproximadamente unos 20 años, ¿sí? Que arranca ya como una metodología definida, eh, tanto en las universidades como en los centros educativos de bachillerato y básicos, ¿sí? Bueno, José, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es para Giovanni Cruz. Y digamos que las universidades, digamos, poco reciben presupuesto del Estado. Digamos que eso es lo que hace que sus estudiantes se tengan que movilizar pidiendo más recursos para las universidades, para la investigación, para más profesores de planta, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el presupuesto que está recibiendo en la actualidad la educación a distancia? No, José, vea, son varias cosas en el tema. La particularidad de la educación a distancia es que principalmente tiene que ser autosuficiente. O sea, el gobierno le dice a las universidades públicas y a las universidades privadas, pero en este enfaticemos en el sector público, le dice, venga, usted quiere ofertar una carrera a distancia, bien pueda, pero lo primero que tiene que garantizar es que sea autosuficiente para el sostenimiento a futuro de la misma carrera. Es por eso mismo que muchos de los programas, por no decir que todos los programas de educación a distancia son mucho más costosos que unos de carreras presenciales. Entonces usted puede tener programas de carrera presencial en 250.000 pesos y puede tener programas en carreras a distancia el semestre en 1.000.000 de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado de una u otra forma se desliga de garantizar la educación digna de esos estudiantes que por necesidades prácticas del sistema educativo, el sistema económico que vivimos nosotros, son los que se van allegados a ese sistema educativo. Quiero decir una cosa nomás en este tema y es, muchos de los jóvenes que estudiamos en la educación a distancia, como fue mi caso, no fue porque nos gustara la educación a distancia, sino porque era una necesidad que era inmediata en el mercado y en la economía que vivimos. Era o trabaja o estudia, ¿cierto? Muchos de nosotros tocó por no trabajar para poder después estudiar, ¿cierto? Que no es lo mejor. Digamos que es un paradigma que hay que romper y es que la educación a distancia, al ser autofinanciada, ¿cierto? Genera un problema y es que en la menor cantidad de estudiantes que se matriculen a esos programas, ¿cierto? De una u otra forma la oferta y los programas comienzan a disminuir. Les coloco un caso específico. Nosotros venimos de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencias Sociales. La universidad tuvo un problema con nuestra carrera, ¿cierto? Le pidió a la carrera un nivel de acreditación y progresivamente lo que pasó fue que la carrera no pudo cumplir los estándares de acreditación. ¿Qué sucedió ahí? Que el Ministerio de Educación dijo, no le vamos a seguir dando, se me olvidó el certificado de calidad, ¿cierto? ¿Qué sucedió en ese instante? Pues que de una u otra forma muchos estudiantes que habían estado en esa carrera
pagando 800.000 pesos, terminé de pagar yo el último semestre, bueno, aunque yo estuve becado, pero ese es el promedio, no pudieron de una u otra forma garantizarse un nivel educativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la paradoja del sistema educativo a distancia? Es que es casi autofinanciado. Si el programa funciona es porque hay estudiantes y los estudiantes pagan una matrícula mucho más costosa de la que pagan los estudiantes de carreras presenciales. Bueno, muchas gracias Giovanni por responder a esa inquietud. Una feliz noche para todos. Yo tengo siguiendo esta línea de ideas, tengo una inquietud para José Largo y es, ¿cuáles son los fundamentos o qué son los fundamentos de la educación a distancia? Bueno, Michael, fundamentos de la educación a distancia, ¿en qué términos? ¿Estamos hablando de educación superior? ¿Sí? Eso es lo que me estás preguntando. Es correcto, sí. Bueno, sí, digamos que mi posición va muy cercana un poco a lo que plantea Giovanni, ¿cierto? Digamos que el problema de la educación a distancia, o sea, digamos que yo creo que nadie se opone a que hayan innovaciones en la educación, ¿sí? Y que hayan nuevas estrategias y nuevas didácticas, que de alguna manera el computador sirva para conectarlos. De hecho, pues la pandemia de alguna manera está desarrollando estos nuevos paradigmas por medio de la tecnología, ¿cierto? El asunto es que, o digamos que el debate principal radica es la esencia de la educación a distancia, ¿sí? Eh, Porque de alguna manera, cuando se instrumentaliza la tecnología, empiezan a restablecerse de alguna manera los contenidos, a restablecerse un poco la didáctica en torno a cómo los estudiantes deben recibir la educación, ¿sí? Entonces, cuando partimos de eso y partimos además con lo que planteaba Giovanni sobre la financiación estatal, y es que la educación a distancia, precisamente porque los gastos son más reducidos, porque ya no hay profesores sino tutores, de alguna manera se instrumentaliza en términos económicos. Entonces, digamos que la finalidad de la educación a distancia en Colombia ha sido utilizarla como un mecanismo para solventar las necesidades de la educación presencial, ¿cierto? De alguna manera renuncia como hace de derecho o hace deber que tiene el Estado para financiar la educación, y además de eso genera un montón de profesionales, pero que digamos que no hay unos campos, o mejor dicho, digamos que un poco la educación se vuelve un poco menos rigurosa, ¿sí? Tanto en las ciencias básicas como en las ciencias sociales, ¿sí? Porque de alguna manera, y ese era un ejemplo que nos daban cuando teníamos esos debates dentro del programa de sociales sobre ser distancia o no, y se planteaba, bueno, si ¿será que un médico con una modalidad de estudio de distancia, será que puede ser igual de bueno que a un médico presencial? Bueno, pues digamos que esa es como la discusión, ¿cierto? O sea, de alguna manera está bien el desarrollo de las nuevas tecnologías, de estas nuevas dinámicas, pero la distancia o la modalidad de distancia, digamos que genera unas flexibilidades que lo que ayudan es a financiar las universidades, pues sobre todo los programas presenciales, pero que no ayuda, digamos, a solventar el desarrollo de los contenidos, el desarrollo de una formación científica, racional, como sucede en la mayoría de países desarrollados. No sé si le contesté como la pregunta. Sí, agradezco mucho la respuesta. Bueno, buenas noches para todos. Em, pues continuando, digamos, con lo que han mencionado anteriormente, algo que yo pude evidenciar cuando estuve, digamos, haciendo mi carrera de licenciado también en ciencias sociales, fue, digamos, que los estudiantes no presentaban pruebas o sea, no necesitaban las pruebas, digamos, para ingresar a la universidad.
Entonces, a lo que yo voy, y va esta pregunta para los dos profes invitados, para José y Giovanni, es si ustedes creen que no se logró una educación de alta calidad debido a que no presentaban pruebas de estado. Yo arranco ya que hablo José. Las pruebas de estado no garantizan la calidad de ningún sistema educativo. ¿Sí? O sea, unas pruebas como las hacen inhumanas, porque las pruebas de estado son completamente inhumanas, dejando el humanismo a un lado. Simplemente son unas pruebas de carácter, ¿cómo lo diríamos? Estandarizadas, ¿cierto? Donde si no es A, es posible. No hace ver que el sistema educativo, al tener ese acceso, es decir, que usted tenga un puntaje de 90 o de 450 como se maneja ahora, no significa que la calidad del programa va a ser buena, ¿cierto? Porque entonces miraríamos que en la mayoría de las universidades privadas del país que tienen sus cargas presenciales, que cobran entre 10, 12 millones de pesos, 5 millones de pesos, que no tienen que presentar como requisito primordial las pruebas de estado, pues en todas estas tendrían un mal proceder de sus profesionales. Yo creo que lo que tiene que verse más en el sistema educativo de la educación a distancia, desde mi punto de vista, es que tiene que cambiarse la estructura, ¿cierto? Porque es que usted ir cada 8 días o cada 15 días, una vez al mes, para verse con un profesor 2 días a la semana, no lo hace nuestro un profesional adecuado. Y es algo fundamental que desde la enseñanza hemos comprendido de los que somos maestros, es que la relación estudiante-maestro es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y hoy se está viendo aún más con el tema de la pandemia. Sin la relación estudiante-docente, desafortunadamente hay muchas carencias afectivas que los estudiantes también tienen que desarrollar y que desafortunadamente no es lo mismo usted tener un profesor 2 horitas para preguntarle 50 o 60 preguntas sobre un tema a tenerlo constantemente. Entonces yo diría que no es un factor decisivo el tema de las pruebas de estado para que la educación a distancia sea de calidad, diría yo. Ok, pues bueno, yo concuerdo un poco con Giovanni, ¿cierto? Pero concuerdo en el que no es un factor que decida la calidad académica de los programas, pero digamos que también va enfilado un poco Sebas en eso, o sea, no hay de alguna manera unas pruebas que delimiten cómo va el proceso educativo en el programa, ¿sí? Pero va de la mano también con que el trabajo de grado realmente en la modalidad a distancia es prácticamente un saludo a la bandera, ¿sí? No hay un esfuerzo del graduando por desarrollar una especialidad, que me parece eso gravísimo, ¿cierto? Para una carrera profesional es muy importante hacer ese proceso. El hecho de que, se lo señalaba Giovanni, de que no hayan profesores, sino tutores, ¿cierto? Y entonces esa relación cambia completamente, porque es que el tutor se ve cada 15 días, el tutor no tiene un contrato real con la universidad, es prácticamente una educación uberizada, ¿sí? A destajo. Entonces, le decía yo a Sebastián que tuvimos la oportunidad de hablar el fin de semana y ese es el debate, ¿cierto? ¿Hasta qué punto la educación a distancia puede ofrecer una profesionalidad en cualquiera de las ciencias, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puede ser eso? Yo pensaría que digamos que todavía nos falta mucho para eso. Pienso que todavía hay que debatir mucho más eso, ¿cierto? Porque de alguna manera la educación a distancia puede suplir incluso algunos programas técnicos, tecnológicos, que de alguna, pero que bueno, que de alguna manera no son tan profesionalizantes, que es más educación para el trabajo, pero ya una educación con un rigor, con una profesionalidad, con un aporte no al conocimiento, sí necesita la presencialidad. Bueno, muchachos, hasta el momento del coloquio de los profes hemos hablado de educación a distancia. Este será para una próxima.